Es un verdadero honor y una alegría a la misma vez tenerlo al doctor Félix García, un personaje muy importante en el acontecer y la historia de nuestro pueblo como es Camiri, denominada la capital petrolera de Bolivia. Un honor hablar hoy precisamente porque el 16 de marzo se ha recordado con mucho honor, con mucho orgullo, con reconocimientos, la gesta de los 80. La gesta de los 80 que resume todo el esfuerzo, toda esa valentía, todo ese amor, esa pasión que han tenido hombres y mujeres que han luchado para lograr mejores días para Camiri y la provincia cordillera. Y además teniendo como líder al doctor Enrique Parada Aguilera, y que él fue prácticamente quien condujo toda esta lucha para que todas las personas, todas aquellas como el doctor Félix García y muchas otras voluntades juntas, han logrado que Camiri tenga mejores días. No hasta ahora del todo, nos contará el doctor, para que ustedes, las nuevas generaciones y todos los que viven expectando de la historia, porque los pueblos se construyen en base a la historia y queremos visibilizar a estos personajes, visibilizar a todos ellos quienes le pusieron el alma, vida y corazón para construir los pueblos. Y las nuevas generaciones tendrán que saber la historia para que su orgullo crezca más. Doctor, bienvenido al programa Mujeres en Acción. Escucha la fuerza de tu voz. Muchísimas gracias. La verdad es que es la primera sorpresa que tengo en mi vida de que alguien me pueda visitar en mi domicilio para conocer un poco esto que se llama la historia de la ciudad de Camiri. Primero porque cuando hablamos de la historia hay hechos, hay hechos que no pueden pasar desapercibidos ni nunca pasarán. Es cierto de que nuestras autoridades, partiendo de la distrital de educación en las escuelas, colegios e inclusive dentro de la misma universidad, nos hemos olvidado de poder investigar la verdadera historia. Y siempre la pregunta la hago: ¿de dónde venimos los camireños? ¿Cómo fue que nacimos los camireños? Y los camireños nacimos como consecuencia de una enfrentación entre dos pueblos hermanos como Bolivia y Paraguay, a consecuencia del descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo, cuyo autor fue el capitán Fermín Núñez de Albacete, jefe de las milicias de España, que partió del puerto de Palos con esa, con esa interrogante que en Bolivia, en este lado del oriente, Chaco, eh, Chaco cruceño, Chaco boliviano, Santa Cruz, Beni, Opando, se encontraba el magnífico Dorado, es decir, algo así como un espacio donde brillaba el oro y las piedras preciosas. Fermín Núñez de Albacete se introduce en Bolivia y va a investigar en el lago de Bermejo, donde encuentran los gruesos líquidos negros que los trae a Trabuco, porque allí existía un sacerdote que se dedicaba a la fusión de los minerales con el propósito de encontrar algo de plata y oro. Entonces allá donde se descubre el oro negro. Y producto de eso y de las investigaciones que posteriormente, cientos de años, se da, es que en Buenos Aires se define las características y para qué servía el líquido ese negro. En una parte de la historia de este libro que dice: no llame al engaño, capitán, habló Fray Álvaro, susceptible por las ironías del militar español.
de verdad os digo que este material del cual tenéis tan pobre idea, será con el venir del tiempo la gran riqueza jamás soñada por mente alucinada alguna. Tomad esta aserción como profecía. Este óleo petróleo tiene dos filos, como una espada de lit, sirve al bien, pues cura enfermedades y será utilizado como fuerza engendradora de mecanismos fundidores y maquinaria que invente el ingenio humano para su progreso. O por el contrario, será semillero de discordia donde la sangre del hombre rebase en oleadas incontrolables. Lejanos están aún los días de su valoración. Lejanos, no lo verán los hijos de nuestros hijos y todavía sus inmediatos descendientes no podrán apreciar este aceite de exudación de la tierra que una vez es castigo de Dios como en Sodoma y Gomorra y que otras como en la China cura, alivia, da luz, esparce felicidad donde brota. Este es el mensaje del sacerdote al descubrir ese líquido, El petróleo. el petróleo. Pero estamos hablando de 1840 y después vienen ya otras investigaciones, otros artífices que terminan en Buenos Aires y le dicen esto es gasolina, esto es diésel. Y viene la Standard Oil Company y viene la filtración de esas informaciones rumbo a la Argentina, que también las conocía Paraguay, y que se dice que en el interior de este Chaco, o inmenso Chaco, que se decía que era de Paraguay, había un cerro en el cual había gruesos cantidades de este líquido negruzco. Y lo Que que era, motiva la guerra del Chaco. Entonces se quedan 50, 60 mil vidas en la guerra del Chaco, jóvenes de 16, 17, 18, 19, 14 años se quedan en esas ambientes, arenas del Chaco. Y vaya a saber si todavía con el venir del tiempo esas cruces todavía pueden persistirse, pueden sí, encontrarse. Y nosotros muy poco en esta ciudad y en Bolivia se sabe la esencia misma de lo que ocurrió en la guerra del Chaco. sí. Tengo entendido, doctor, que, por ejemplo, así de un, de una charla informal, que en Boyuibe, por ejemplo, existe un cementerio que está prácticamente enterrado y que ahí hay cualquier cantidad de cadáveres, pero también hasta armamento de la guerra del Chaco. Entonces, hay vestigios de ello y creo que eso es tan importante para la historia de nuestro país. Doctor, cuéntenos, su papá ha sido eh, también parte de la guerra del Chaco. ¿Usted cuántos años tenía? Cómo fue que usted vivió esa etapa? Bueno, yo nací en 1950 y de muy chico hablaba y dialogaba con mi padre y creí que estaba loco, porque él me hablaba de la guerra del Manuripe, en el Acre, y me decía que estuvo en esa guerra. Y después me habló también que pasados los años, cuando él se vino por estos lados, estuvo en la guerra del Chaco, el caballerizo en la guerra del Chaco, el asistente al capitán Herman Bush. Ese era mi Mire, padre, mire usted, qué ¿no? orgullo. Entonces, me hablaba de esas cosas y después cuando ya entro en una etapa de juventud, me veo atraído de pronto con la figura de un joven universitario como era Enrique Parada Aguilera. Estoy hablando de 73, 74, porque en 1974 me eligen a mí como presidente del Comité Cívico Juvenil, en el mismo tiempo en que también al doctor Jaime Rodas Plata lo eligen como presidente del Comité Cívico de Camiri. Y ahí estaba la figura de Enrique Parada Aguilera, un, un profesional de que con sus mensajes profundos no hacía otra cosa que atraernos a nosotros en ese momento, a toda la juventud que vivía en esos momentos. Pero vivíamos momentos en que sí, en verdad no necesitábamos nada de nadie,
sino que nos lastimaba el saber de que siendo un pedazo de patria tan grande, tan millonaria, que ha asistido al Tesoro General de la Nación con miles y miles y miles de millones de dólares, a ese tiempo de 1974 nosotros no teníamos agua potable y todavía no la tenemos. Qué ironía, doctor, verdaderamente. Este fue un comité cívico juvenil en el que usted acompañaba las acciones del doctor Rodas, que también era el presidente del comité cívico. El doctor Enrique Parada era el asesor del comité cívico. Su accionar ha sido de lleno porque él ha logrado ser el presidente del comité cívico, ¿no es cierto?, de Sí, la provincia sí, cordillera. claro que sí. Para que él lograra unificar, por ejemplo, en la historia que yo escucho y veo en los libros que han podido, último que se difunde a través de una radio, nos menciona que se logró la unificación de la provincia cordillera a través del doctor Enrique y se unió Cabezas, Gutiérrez, Lagunillas, Charagua, Boyuibe, Cuevo y Camiri para lograr sacar, que es prácticamente lo más fuerte de la gesta de los ochentas, el 11 del 11, El 11 que del 11%. supuestamente venía a resolver la mayoría de los problemas en las que estaba viviendo prácticamente toda la provincia. Y que eso ha sido el fuerte del doctor Enrique Parada y que todos lo recuerdan y además quienes leemos la historia un poco nos apasionamos por esto. Doctor, ¿cómo usted cree que se puede volver a incentivar a la gente con ese apasionamiento de poder trabajar por el pueblo, de no quedarnos así? No puede ser posible que en estas alturas no tengamos agua en Camiri, y usted mismo lo acaba de mencionar con tanta riqueza, con tanta historia. No podemos avanzar. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado durante estos años en Camiri? ¿Qué es lo que observó Enrique Parada cuando llegó? Cuando comenzó a hacer sus primeras llegadas ya. Observó de que no había una institución que reclame por lo que a Camiri le correspondía. Entonces, una tarde de esas, convocó a los jóvenes y ahí estábamos nosotros. Y él con voz gruesa en la esquina de la plaza, frente a la alcaldía municipal, él hizo uso de la palabra. Y con voz gruesa, fuerte, dijo: ¿dónde estaban nuestros padres? ¿O dónde están nuestros padres? ¿Por qué razón no se ha reclamado lo que por justicia a Camiri le corresponde? Ya comenzaba a introducirnos la idea de que era necesario luchar por esto que significaban las regalías petroleras, pero que a Camiri no le dieron casi nunca. Era como pedirle una limosna a la institución cruceña. Y como producto de ese accionar se fue comenzando a tejer todo lo que significaba el andamiaje, la estructura para que explote un mes de marzo de 1980. Pero no solamente estaban metidos ingenieros, todos los ingenieros de yacimiento estaban ellos asesorándolo para hablar en términos correctos, concretos, de porcentajes de producciones de miles de millones de dólares que recibía el gobierno central y que recibía la, la, la institución cruceña como Cordecruz, entonces. ¿verdad? Entonces, eso hacía a nosotros, a todo el pueblo, a comenzar a unirnos a ese movimiento. Y ahí detrás de Enrique Parada estaba el doctor Jaime Rodas Plata, presidente del Comité Cívico de Camiri. Y ahí cerquita estaba la organización juvenil del Comité Cívico Juvenil, que la presidía yo, y cuyo testigo está que este 10 de marzo el Centro SEMA lo ha recordado sus 50 años de existencia. Él es el mejor
ejemplo, el mejor documento de que en ese momento nosotros sí estábamos pegados a Enrique Parada Aguilera y a Jaime Rodas Plata. Doctor, eso dio lugar a visitas de autoridades nacionales, departamentales en la época en las gestas, en el movimiento que se creó para lograr esto. En una anécdota que ha sido muy continuamente mencionado, alguien decía que cuando vinieron las autoridades en una reunión muy grande, con muchísima gente y el pueblo ahí, y claro, vinieron las autoridades y trajeron un vaso de agua que evidentemente era como chocolate, porque así era el agua que consumían los ciudadanos en Camiri, e hicieron de que que puedan probar el agua para que de alguna manera sientan por lo menos qué estaba pasando. Eso no fue suficiente para que pudiera cambiar esta situación del agua. Mire qué años, ¿no? No, ese fue el punto final para ingresar ya al movimiento de marzo. Y si usted me da unos minutitos, le voy a mostrar el documento. Doctor, qué interesante. Claro que sí, En un minutito. de acuerdo.